¡Epa! Saludos para toda la familia del Rumbo de la Tarde. Aquí estamos con este equipo maravilloso, ready para un contenido de 2 horas de calidad. A Dios que nos permite llegar a todos ustedes con mucho entusiasmo a dar lo mejor de cada uno de nosotros, siempre por el dial 98.5 y sus diferentes plataformas digitales, sociales del grupo RCC Media. Abrazo para mis apreciados compañeros, María Cristina, Vianney, Claudia Rita, Delvis. Aquí estamos los lunes, Sí. tú sabes. Presente, Álvaro, ¿Verdad? Denisa, la Presente. productora. Estamos muy Sí. felices, de verdad que no es mi día favorito para las labores, tampoco el martes, ni el miércoles, ni el jueves. El viernes. Ni el viernes tampoco. Bueno. Que trabaje el burro. Caramba, bueno, pues aquí Pero muy estamos. felices de reencontrarnos, porque como para mí esto no es trabajo, me siento muy feliz de acompañarle y de acompañar a nuestra gente. Bueno, Sí. aquí estamos. Todo que ha ejercido la profesión y ha tenido la oportunidad de leer Sí, a García Márquez, él la calificó como el mejor oficio del mundo. Y él parte de ese criterio, de tú hacer lo que te gusta. sí, me siento muy feliz, de verdad que... Y el ejercicio de comunicar es maravilloso. Es maravilloso y últimamente se ha abierto porque era una profesión más cerrada para profesionales de la comunicación, de la locución. Pero ya con la oportunidad de tener la tecnología más abierta, ya todo el que desea comunicar lo hace. Eso está muy La bien. democratización Que siempre, ¿verdad? que vino con- Una- con Así las es. redes sociales. algo Sí. más abierto, y allí nos dimos cuenta también, o sea, de ese deseo natural, auténtico que tiene el dominicano, el ser humano de comunicar, de expresarse, de hacerse Sí. sentir. En la época dorada del periodismo dominicano, aquí no existían 10 medios impresos. No. No existían 10 a nivel nacional, probablemente. Y ahora todo el mundo, incluso hasta gente que de comunicación y de periodismo sabe muy poco, bueno, pues tienen un digital. Sí, porque Tienen un periódico digital, tienen un medio digital y a través de allí logran ciertas influencias. Porque solo basta y sobra con que ese medio digital tenga presencia permanente Sí, en grupos de WhatsApp, también colocando algunas noticias, ¿verdad?, llamativas, algunas que son Amarillitas. falsas, algunas que son sí. amarillas y hasta rosadas, pero eso es parte de la comunicación moderna. Yo creo que, fíjate que en la medida que hay más medios de comunicación, hay una universalización, vamos a decir así, ¿verdad? Más universal la información, Sí. pero también pierde calidad. Por ahí viene el tema de los fake news. Aquí, señora, aquí uno ve cosas increíbles Sí, a través de las redes sociales y de medios digitales que uno dice, pero oye, increíble. Y sin embargo, ¿qué uno hace con un poquito de experiencia? Que uno va a los medios con más credibilidad, a los medios más tradicionales que también tienen sus plataformas digitales a comprobar si es cierto lo que uno ha visto por ahí. sin embargo me di cuenta que eso es lo que tú hacías referencia tras antes de iniciar el programa, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, siempre será fundamental. Yo le estoy dando seguimiento a unas jovencitas que están haciendo pequeños cortes de investigación y lo suben a Instagram mayormente, y honestamente se apegan y se acogen a ese requisito sine qua non de la comunicación. Si no, la gente se da cuenta de inmediato y entra a los tradicionales para confirmar esas noticias Sí, pero sonoras. a veces los tradicionales le ha pasado que se han dejado llevar Ahí por sí. temas de las redes sociales. Ahí Que ha es peligroso. sucedido, ponen su noticia y luego se dan cuenta que era una bola. Sí. Porque estamos viviendo demasiado de la inmediatez. La inmediatez está acabando con la gente, realmente. Bueno, Y es con que ese hay afán de dar la primicia. hay un principio periodístico que primero es la investigación y después informar. Sí, Pero claro. justamente por esa rapidez con que los medios quieren informar debido a la competencia que representan frontalmente las redes sociales y las plataformas digitales, han invertido la pirámide. Ahora muchas veces informan y luego investigan. Se habla de presunta, de supuesta, pero lo ideal es investigar y luego informar, no importa el tiempo que se tome. Esa inmediatez lamentablemente ha llevado a muchos medios Sí. que por un momento fueron
catalogados de conservadores y creíbles en incurrir en errores garrafales e imperdonables, hasta de matar personalidades. Qué pena. Como el efecto anabólico, así como te multiplica lo bueno, también tiene las consecuencias de lo malo. Claro. Y todo el mundo sabe que parte de las ventajas que tienen las redes sociales, aparte de la apertura democrática, es el poco control. Entonces, mucha gente tiene como fin irse por el camino corto. Ese camino corto significa llamar la atención a cualquier precio. Y yo puedo dar una noticia manipulada, incluso cargada a veces hasta de difamación, y ahí no hay consecuencias, porque fácilmente me retracto, pero ya después que logré el efecto que quería lograr, ya sea matando a una persona que esté enferma, ya fulano murió, o dando una información que no es cierta. Entonces eso se presta mucho. Por eso en la medida que más información tiene la humanidad, está más desinformada. Y entonces eso nos obliga a tener una serie de filtros, tener esa capacidad de saber qué coger y dejar. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con las tendencias de hoy? En el rumbo de la tarde llega el rumbo noticioso. El gobierno decidió autorizar la marcha que está convocada para el próximo 30 a través del Ministerio de Interior y Policía. Uno de los principales desafíos, naturalmente, el gobierno no tiene otra más que dar el visto bueno, porque cuando nosotros vivimos en un país democrático, este tipo de cosas entran dentro del marco de la legalidad. Sí, claro. El desafío son las garantías, sobre todo cuando se tratan de temas sensibles, espinosos y sobre todo desde el terreno de acción. Porque cuando se habla del hoyo de Friusa, es una de las principales zonas más habitadas por los nacionales haitianos. Entonces, sumado a que en la República Dominicana siempre ha habido una situación de orden histórico respecto a nuestra separación de Haití, pero en unas circunstancias en donde los niveles de sensibilidad están muy altos y ahí se cuela todo. Porque también hay un sinnúmero de personas que aprovechan esta situación para no sé, hacerse sentir un nacionalismo extraño. Claro. Yo espero que falso, los habitantes del lugar y hay que tener cuidado con eso. No se dejen provocar, porque a veces siempre aparecen, no todo el que va a una marcha va con la misma intención, pero sí a veces hay personas que empiezan a hacer provocaciones, a querer armar un lío, quizás a provocar a un grupo de personas para que esas personas reaccionen de una manera, vamos a decir, violenta. Sí. Y luego de que esas reaccionen de esa manera violenta, pues tener una excusa para decir, mire lo que está pasando aquí en República Dominicana, hacer el tema o sea, generar un inconveniente. Espero que eso no suceda y que las autoridades puedan pues garantizar la armonía dentro de lo que cabe. Me dio mucha pena ver a Abel Martínez, el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, tomar partido en un asunto de carácter paramilitar o quizás de carácter social, o no sé a qué responde, porque patriotismo no es, y de verdad que más adelante ampliaremos sobre eso, pero a veces los políticos se van deslegitimando frente a la ciudadanía para convertirse en estadistas. Inmediatamente la gente dice, bueno, pero fue presidente de la Cámara. Distanciando de los fundadores de su organización. Exacto, cuando la gente dice, bueno, fue presidente de la Cámara, muy bien, fue alcalde, excelente, fue candidato a la presidencia, de repente pueda asumir más adelante la categoría de estadista. Ahora, cuando lamentablemente en medio de un asunto sin pie ni cabeza, tú pierdes eso, te va desautorizando frente a la ciudadanía, y lamento que sea el caso de Abel Martínez Durán. Miren, esto que más que autorizado el permiso para la manifestación, más bien fue una no objeción Sí, claro. a la petición. Bueno,
Yo creo que tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros no podemos caer en el terreno que han caído muchos haitianos que residen aquí en la República Dominicana y de manera ilegal, sobre todo. Nosotros siempre hemos sido los agredidos. Nosotros nunca los hemos agredido a ellos. A tal punto que en el momento de ocurrir la separación, por allá por el 1844, las autoridades dominicanas, las recientes autoridades dominicanas, mediante un comunicado dijeron que todas las familias haitianas podían vivir aquí siempre y cuando se acogieran a las nuevas leyes dominicanas, que respetaran su constitución y sobre todo que vivieran en un ambiente de buena vecindad. Pero a ninguno se le sacó de aquí. Okay. A ninguno se le dio una carrera, a ninguno se le agredió. Nosotros nunca lo hemos agredido. Ellos sí a nosotros. Porque hay que recordar que al presidente Leonel Fernández le dieron una carrera en Puerto Príncipe. Claro que sí. Una carrera le dieron a Leonel en Puerto Príncipe. Entonces vamos, los que vayan a marchar, háganlo, no se dejen provocar, no provoquen a nadie. Que no veamos en los medios, en la prensa, situaciones terribles. Sí, sí, sí. Porque de hecho, hay que destacar, fíjate lo que ocurrió en la zona de Verón, que protestaron porque no le habían pagado un dinero en una obra, y ahí hubo de todo, heridos, Sí. y vandalizaron vehículos. Fíjate lo que ocurrió ahora. Penosamente, sí. Entonces, fíjense que nosotros nunca hemos tenido esa actitud de agresión hacia ellos. Entonces, vamos a mantenernos así. Tenemos derecho de ir a protestar, a marchar en el hoyo de Friusa, sí, porque el hoyo de Friusa es de República Dominicana, no es el hoyo de Haití. Pero vamos a hacerlo con tranquilidad para no provocar más situaciones, más de las que bien, ya hombre. existen. Marchen, espero que la próxima sea en el barrio chino. Bueno, yo realmente creo... Ahí no se marcha, ahí no, ¿verdad? Ahí no hay grajo. En Friusa aquí hay grajo y moreno y negro. En las terrenas allá donde los franceses vienen, algunos, porque y quiero... Y donde todos esos alemanes que hay en el norte, que tienen una cantidad de y ahorita le voy a hacer... extraños, y hay una prostitución ahí. También, entonces, de verdad ahí que no me dio mucha pena, y quiero, para pasar la palabra a mi compañera, aclararle a algunos aspirantes a la presidencia, algunos que estuvieron y otros que vienen, que si el antihaitianismo diera voto en este país, hace rato que el presidente no hubiese sido Danilo, Leonel ni Luis. Eso no da voto. Apunten para otro lado. Que es un tema que lo estudian. Sí, pero electoralmente no influye. Aquí no se sabe lo que da No, voto. y a Donald Trump le funcionó, pero cada país tiene sus características. En el caso de República Dominicana, yo creo que los que están molestos con el tema haitiano, incluyéndome en algún sentido, creo que deben protestar ante las autoridades, ante todas las autoridades que nos han dirigido, porque la verdad es que sobre el tema hemos tenido mucha negligencia y complicidad. Sí, claro. Negligencia que se ha ido de las manos, todos sabemos el desorden y el desborde que hay con la migración haitiana indocumentada en República Dominicana, y hemos visto también lo propio con otras nacionalidades, pero en menor dimensión. Lo cierto es que los haitianos, obviamente, en un proceso natural de la migración, van hacia el país más cercano en búsqueda de una mejor vida, como lo hemos hecho muchos dominicanos. Obviamente, ahí hay circunstancias históricas distintas, condiciones distintas, cumplimiento de la ley de una forma distinta, pero también en Estados Unidos las autoridades migratorias han hecho lo correcto de deportar en su momento, de aplicar las leyes sin discriminar, y en República Dominicana lo que hemos tenido en cierto sentido ha sido mucha complicidad militar, policial, política, civil, empresarial. Es decir, nosotros más que atacar a los haitianos tenemos que revisarnos como sociedad. Pero yo creo que hay dos cosas que a veces nosotros ligamos. Mira, es cierto que nosotros tenemos un tema histórico con Haití, que fue el que nos liberamos del yugo haitiano cuando hicimos nuestra independencia. Pero eso fue en un momento de la historia. La migración tiene que ver con un tema económico, claro, puro y duro. Sí, claro. Natural. No tiene que ver con un tema de invasión, de querer quitar y tumbar un gobierno, sino que como toda parte migratoria, pues evidentemente cuando una persona progresa en un país,
pues va escalando, como ha pasado, por ejemplo, como la comunidad italiana, como la comunidad española, no solamente aquí, sino en Estados Unidos la podemos ver, como la comunidad judía, como la comunidad hispana, en sentido general, tú llegas y luego vas empezando a fortalecerte según cómo te vaya, no todo el mundo así. También ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos mucha hipocresía con la inmigración, porque se ha mantenido una estructura económica también a base de mucho trabajo ilegal y de muchas personas, sobre todo que trabajan en el campo y que trabajan en horas nocturnas en los restaurantes y eso, que son mano de obra ilegal. Lo mismo pasó con los franceses, lo mismo pasó con los ingleses, lo mismo pasó con los españoles. O sea, con eso hay un tema muy grave. Yo no soy de las personas que creen, o sea, yo entiendo que sí, que deben establecerse controles y que cada país tiene su realidad. Nosotros tenemos una economía muy débil. Nosotros no podemos pensar que somos un país extractor como es Estados Unidos, como son muchos países de Europa. Pero yo le tengo terror a los totalitarismos porque considero, y de eso voy a hablar en mi comentario, que eso no lleva a nada bueno. Sé que muchos de nosotros va a ampliar este tema en cada uno de sus comentarios, pero el sentido que yo más lo enfoco es en evitar la contaminación de un nacionalismo carabelita. Mucha gente sabe el nivel de sensibilidad que tiene este tema. El tema haitiano, mucha gente lo está utilizando para meterle al bloque. Sí, claro. En las redes sociales, mucha gente lo está utilizando para sonar políticamente, porque es un tema que ahora mismo está compitiendo con escándalos de farándula, cuando usted lo trata. Entonces, en medio de toda esta turbulencia, hay mucha gente que esa es su apuesta. Esa es su apuesta y con eso hay que tener cuidado porque detrás de todo no le interesa ni saben un carajo de lo que están defendiendo ni de lo que van a hacer. Es simplemente utilizar esta plataforma para su beneficio y para llamar la atención. Sí, Julio Ernesto. Bueno, vamos a... Ya nos vamos, pero antes de hacer alguna precisión. Sabemos que el tema de esa migración terrible de ciudadanos haitianos hacia este lado, un tema de hambre, es un tema de buscando una mejor vida, pero hay que tener un poquito de, yo no sé ni cómo decirle, porque también sobre esa misma base, los vecinos comenzaron a ocupar territorio dominicano y hubo que cederle cerca de 6.600 kilómetros cuadrados. Esa frontera actual que tenemos, la que podemos ver en los mapas, era más estrecha para el lado de Haití y más terreno para República Dominicana. Pero por el tema de que ellos habían ocupado algunos terrenos de este lado, se decidió en la era de Trujillo cedérselo a ellos y perdimos unos 6.600 kilómetros cuadrados de territorio dominicano. Eso es historia, eso está ahí y esa es la realidad. Porque realmente lo que pasa es que hubo mira qué pasa, Trujillo ha sido, creo que de los pocos presidentes que logró finalmente un acuerdo, porque eso lo firmó Horacio Vázquez, pero quien lo concretizó fue Trujillo por los vínculos que tenía con el presidente de ese entonces de Haití. Y tú sabes que todo acuerdo, eso no es ganar, tú tienes también que ceder algunas partes. Si ves el mapa de República Dominicana, antes y después de ese acuerdo, hay un espacio que fue cedido. Pero no solamente fue territorio, también el gobierno dominicano les dio recursos. O sea, les dio un tiempo, un plazo para que ellos cumplieran con esa petición. Trujillo incluso modernizó una parte de la frontera, hizo una serie de inversiones en esa zona. Sin embargo, ese acuerdo no fue cumplido. Entonces se le dio un plazo y no pasó nada. Y ahí es que viene entonces el ejército, autorizado por Trujillo, y entonces utiliza la fuerza. Y es lo que se conoce como la matanza de 1937. Es una de los hechos más complicados de la historia de la dictadura de Trujillo. Pero bueno, vamos con Álvaro, porque venimos también con otros temas de tendencia.